Pues buenas tardes a todos y buenos días, porque hay de todo, desde Argentina hasta México y creo que hasta también en Los Ángeles. Sí, en Los Ángeles hay una chica de la Logia España. Bueno, hace rato se presentó. Y también en España, pues sabemos varios: Cáceres, Bilbao, bueno, País Vasco, Madrid, también Barcelona. Hay de varios lugares. Pues bienvenidos todos a esta última sesión. Terrassa. Bueno, estabas en Cataluña. En Cataluña, sí. Estamos en la última sesión del mes de julio y a continuación ahorita veremos las sesiones de agosto para los que la quieran ya tomar. De todos modos, vamos a avisar un día o dos antes, volveremos a recordarlo. Vamos a tener que decidir. Hay un día en que vamos a suspender la sesión. Son 4 sesiones porque el mes de agosto tiene 5 lunes. Y entonces vamos a dejar una fecha, creo que es el 24 de agosto, porque tenemos la escuela de verano. Ese día se inicia. Entonces, pues también los que quieran asistir a la escuela de verano, es la oportunidad para que no perdamos las conferencias que van a haber. Bien, bueno, como lo hemos comentado siempre, este estudio de antropogénesis, tercer tomo de la doctrina secreta, es parte de, vamos a decir, de la investigación que hacemos en las ramas, porque casi en todas se está estudiando, bueno, por ejemplo, ahorita en Bolivia están estudiando antropogénesis también. Lo hacen a veces en Cataluña, lo hacemos aquí, depende, algunos están estudiando. Carmen va a querer trabajar uno de los tomos, pero no lo digo para que sea sorpresa. Entonces, es una obra a la que tendríamos que abordar tarde o temprano. Probablemente, como nosotros lo hicimos, nos fuimos a la antropogénesis porque cosmogénesis requiere, vamos a decir, más profundidad en el sentido de metafísica, sobre todo la intuición para captar ciertas ideas, pero aún así es válida que se pueda estudiar. Está abierta el estudio, significa que podemos estar o no de acuerdo con lo que se diga, es válido investigar si nos parece que hay algo que no concuerda con lo que yo he estudiado, podemos hacer preguntas cuando abramos el micrófono, breves, por favor, para que puedan hablar otros. En caso de que no se aclare o no sea suficiente la explicación, pues asumir que pues, a veces no siempre se puede encontrar una respuesta a conceptos complejos que a veces Madame Blavatsky aborda, como ha sido los temas que hemos estado viendo en las últimas estancias, ¿no? Sobre todo desde la 8ª estancia hasta la que estamos viendo ahorita, ¿no? Desde la 7ª ya empezaban a haber ideas que cuestionaba uno, porque les parecía a uno que había que investigarlas más. Bien, vamos a introducirnos primero con nuestros pensamientos, que lo hacemos para darle una pauta a nuestro estudio. Lo voy a ir leyendo, les pido que cada quien, así con el micrófono cerrado, lo repita. Y después de que yo mencione cada frase, por favor. Oh tú sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes, así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, puede haber el camino ante nuestros pies. Y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. Bien.
Este es el programa que tenemos por los que deseen tomar nota. Isaac, te estoy ¿Sí? viendo a ti, pero no veo tu pantalla, ¿eh? ¿No la ves? No, te ¿Y digo porque... los demás ven mi pantalla? Yo sí. Yo sí, perfectamente. Perfecto. Sí, Se ve la pantalla. Nosotros Entonces, sí vemos la pantalla. entonces perfecto. espera un Sí. momentito que voy a mirar otra cosa. Igual. Bueno, estamos a tiempo porque no hemos... Sí, Esto lo espera, podemos espera. hablar, no hay problema, Nuria, porque esto es propaganda del programa de agua. A ver, ¿dónde está esto? Grabando. A ver, vamos a poner esto. Están acá las fechas que les había yo comentado para nuestro estudio en el mes de agosto. 3, 10, 17 y 31 de agosto. Este mes trae, el mes de agosto trae, creo que hasta 5 domingos, o sí, 5 domingos. Y ahí están los códigos, ¿no? La identificación y la contraseña, por si lo quieren tomar de una vez, en caso de que lo quieran tomar. Empezamos acá a las 8:15, digo a las 6:15, hora de España. En México serían, creo que las 11, bueno, 11:30, porque realmente iniciamos el estudio a las 11:30. 11:15 es para entrar, ¿no? Y les dé tiempo a ajustar el sonido o cualquier cosa. Entonces creo que es 11:30 en México. En Puerto Rico son 6 horas menos. Creo que son las 12:30, me parece. De todos modos, el calendario lo voy a integrar cuando se envíe nuevamente como recordatorio y voy a poner las fechas, digo, los horarios de los países que más o menos están asistiendo, que va desde Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Centroamérica y el Caribe, México y, bueno, ahora California vamos a incluirlo también, ¿no? Y aquí nosotros en España. Espero que ya lo hayan tomado. ¿Ya lo han anotado todos? Para pasar a la siguiente. Bien. Como habíamos ya iniciado la sesión anterior, vamos a hacer un repaso, si podemos decirlo así, de los puntos que quedaron en la sesión anterior para hacer un recordatorio, vamos a llamarlos así. Resumen de los puntos Elvira, generales. Isaac, Sí. Elvira se había salido por algún problema y me dice que lleva como 10 minutos esperando para entrar. A ver, déjame ver, porque lo había yo cerrado. ¿Quién dices que fue? Elvira. Elvira. No la veo aquí. Tenemos 80 y no veo a Elvira. Pues dice que le dice espere un momento para entrar y que lleva así como 10 minutos. No. Antes Dile ha estado dentro, ¿eh? ¿Y se salió? Y se le ha cortado y ha vuelto a intentar entrar y le dice que espere. Sí. Hace cosas así. Ya me lo hizo a mí. Sí. No sé. Mira, dile que vuelva a cargar directamente, porque si no, no vaya a tener, no lo tengo en la lista. Vale, ahora le digo. Sí, por favor. Vale. El resumen de la sesión anterior, del 20 de julio. Los puntos son generales. Empezamos a ver el desarrollo del feto humano, repite en su proceso las formas minerales, la planta, el animal, hasta llegar a asumir las características de un ser humano. Ahora, en cualquier feto que en su desarrollo va repitiendo esas partes en su proceso de crecimiento del feto. Eso lo vimos con algunas imágenes que encontré en Google que podrían simplificarlo mucho. Cumplimiento del ciclo de evolución, así también germina la Tierra. La Tierra, vamos a decir, sigue un patrón muy parecido, solamente que la Tierra está en el éter universal o el fluido astral, en la matriz universal. O sea, como es arriba, es abajo. Vamos a decir, hay una similitud entre los procesos de generación y desarrollo a nivel macro como a nivel micro. Los amanasa, estamos hablando, vamos a decir, los individuos, porque no eran todavía humanos. Amanasa significa sin mente, sobre todo de la tercera raza raíz, antes de que recibieran la mente, profanaron las mansiones futuras de los Las. Los Las son las jerarquías que iban a darnos la mente, el fuego de la mente. ¿Por qué? Porque se mezclaron con animales, ¿sí? Hubo
dice el pasaje que vimos, que los humanos de aquella época sin mente, viendo a los animales tener relaciones para poder generar, vamos a decir, formas de vida, o imitando los animales sin mente, ellos sin mente, lo hicieron con dice el pasaje que una gigante hembra animal, y que por eso se comenta que en ese momento ya se habían separado los sexos, ya no eran hermafroditas, ya empezaban a separarse los sexos, y no había todavía el total de los humanos, no tenían totalmente la mente despierta, ¿sí? Recuerden que hay un retraso de las jerarquías, de los que tenían la mente despierta para entrar en nosotros, pues en los que estaban en ese momento desarrollándose, porque estaban todavía fisiológicamente no completos. Entonces, ellos atrasaron la entrada, y el atraso generó entre comillas, como dice Blavatsky, pecado. Isaac, Miguel de Madrid está esperando que le des paso. Pero si ya había entrado. Que seas... No lo tengo. Es que aquí no aparece, eso es lo más interesante. Tocar timbre de entrada, salida, permitir el participante cambie su nombre de ellos mismos. Nuria, abre el micrófono. No lo tengo. Que el problema es que al no aparecer en la lista... No le puedes dar paso. En Milce, que había que quitar el control de la lista, pero yo traté de quitarla y no lo logré totalmente, por lo que veo. Pero lo haremos la siguiente sesión. A ver que lo intente, igual que lo vuelva a intentar, como el caso que Rosy... Vale. Cuando abres los participantes, sí. Cuando clicas sobre participantes, que aparece ahí el número de los que estamos ahora, ajá, clicas y te lo abre. Arriba del todo te aparecen los que están esperando entrada. A ver, déjame ver. Clic, clic, ábrelo. Déjame ver, porque aquí me tapa esta cosa, me tapa aquí voy a ver. A ver, déjame ver aquí. Te ha de enseñar la barra. Y ya vi la barra, ya la tengo aquí arriba. Participantes. Clic, Sí. clic, lo abres. Aquí ya entraron a la hoja, déjame ver, ahorita les doy entrada. Ajá, y ahora Sí. ves los que faltan, que están pidiendo entrar. ¿Sí, verdad? Sí, pero no aparecen los nombres, nomás aparecen esperando 6. Vale, pues pasas el cursor por encima y te los va enseñando y les vas dando la entrada. No los deja, Si habla de 85. No, 81 hay ahora. El resto son los que están esperando. Sí, dice acá admitir a todos y no los admite. Hay 6 esperando, pero no entiendo por qué la máquina no lo permite. La 7ª raza degenerada esperará tiempo para su desarrollo final. En el pasaje se hablan de que las jerarquías que nos dieron la mente entraron en 7 razas o 7 grupos de individuos, ¿sí? En ese momento. Eso lo vamos a ver más a finales de la estancia que tenemos ahorita, que es la 9ª, ¿no? Y la 7ª, aparentemente lo dice Blavatsky, es la que quedó sin recibir la mente, o se retrasó para recibirla. Y por eso se cometió lo que se habla, esa combinación con los animales. Yo aquí trato de meterlos, pero no reacciona el aparato este. A ver, voy a apagarlo y voy a volver a pedirlo. No salen. Bueno. Lo siento porque uno nunca cuenta con ese tema de que puedes controlarlo todo. La evolución del hombre en la 4ª ronda, el reino humano se ramificó en varios humanos.
Eso lo veremos más adelante porque tenían colores diferentes, etcétera, etcétera. Ya. Y aquí se está refiriendo Blavatsky a uno de esos grupos que no recibió, por lo menos como los demás lo recibieron, la entrada de los Manasaputras, de los señores de la mente. Y parece que ni la radiación recibió esta subraza séptima, podemos llamarlo así. Gracias. Dice, en su segunda mitad, cuando el nacido del sudor tuvo nacimiento al nacido del huevo, la tercera raza media, o sea, la mitad, y cuando esta en lugar de empollar, ¿se acuerdan que fue la última imagen que vimos? Perdón el lector, dice Blavatsky, a esta expresión ridícula cuando se tiene en cuenta a los seres humanos de nuestra época. Como seres andróginos, principió a separarse en machos y hembras cuando la misma ley de evolución las llevó a producir sexualmente su especie, acto que obligó a los dioses en ese momento, en el momento de la separación, los dioses creadores, impulsados por la ley kármica, obligados ahora por eso a encarnar en los hombres sin mente. Solo entonces se desarrolló el habla. A partir de tener la mente, empezó el habla a desarrollarse. Eso fue la última imagen, la anterior. Esto es el inicio de nuestro estudio. Esto no impidió que las dos últimas subrrazas de la tercera raza, estamos hablando, las dos últimas subrazas de la tercera raza raíz, construyeran ciudades y sembrasen por todas partes las primeras semillas de la civilización, bajo la dirección de sus instructores divinos y de sus propias mentes ya despiertas. Blavatsky en otros pasajes comenta que al final de la tercera, vamos a decir que las últimas subrazas de la tercera raza crearon una civilización mucho más adelantada que la que tenían en el siglo XIX Europa. Es interesante ese punto de ella. Lo menciona en otros pasajes que yo estuve releyendo, cuando tuve que consultar, porque ella te mandaba al segundo tomo o al cuarto tomo para consultar. Y ella decía, no se imaginan los seres humanos, los actuales humanos orgullosos y vanidosos de su civilización, el alcance que tuvieron al final de la tercera raza y principios de la cuarta raza raíz, o sea, de la raza Atlante. El lector se debe tener presente también que así como cada una de las 7 razas se subdivide en 4 edades, de oro, de plata, de bronce y de hierro, lo mismo sucede con la más pequeña división de dichas razas, o sea, la de las subrazas. Esto es importante. O sea, cada raza tiene sus etapas, la de oro, la de plata, la de bronce y la de hierro. Y como así es a nivel de la raza macro, las subrazas que hay dentro de la raza, vamos a decir madre, también tienen sus épocas cada una. Van pasando de una época a otra, van desarrollándose o van pasando de alcanzar un máximo a de ir degenerando. Lo podemos ver en nuestra civilización, incluso a niveles de pueblos, ¿no? Por ejemplo, los egipcios, los romanos, los griegos, ¿no? Vemos que tuvieron su máximo esplendor, una etapa de oro, se mantuvieron la plata, después empezaron a perder fuerza porque otros pueblos pues, más fuertes se acercaron y los empezaron a dominar. Entraron al bronce y después entraron a la edad de hierro o a la edad de decadencia, ¿no? Como los romanos fue muy marcado. Casi estuvieron 1000 años vamos a decir, este pueblo pasó de la república al imperio y casi duró 1000 años. No llegó a los 1000, pero casi llegó a los 1000 años, ¿sí? Cosa que ninguno, por lo menos de esta época, lo ha podido lograr. Aquí habla de los idiomas. Dice, el idioma monosilábico, el de los primeros seres humanos casi completamente desarrollados al final de la tercera raza, raíz, los hombres de color dorado, de complexión amarilla, después de su separación en sexos y del despertar completo de sus mentes, empezaron a desarrollar esta famosa idioma monosilábico, o sea, de sonidos monosilábicos. El lenguaje no podía desarrollarse bien antes de la completa adquisición
y desenvolvimiento de sus facultades razonadoras. Por eso al principio fue un lenguaje muy primitivo, pero fue al final de la tercera raza. Después vino los idiomas aglutinantes. Ahora sí ya había, se aglutinaban algunos sonidos y se les daba simbología a esos sonidos. Estos caracteres lingüísticos originaron idiomas aglutinantes. Estos se hablaron por algunas razas atlantes, mientras que otros troncos, padres de la raza cuarta, conservaron el lenguaje madre de finales de la tercera raza. Y como los lenguajes tienen una evolución cíclica, su infancia, su pureza, crecimiento, caída en la materia, mezcla con otras lenguas, madurez, decaimiento y finalmente muerte, por esto decayó y casi murió el habla primitiva de las razas atlantes más civilizadas. Ese habla mencionada como las Chihuahua, esta palabra es tan complicada. Rakshashi Vasha, en las obras antiguas sánscritas. Ese era el idioma de los atlantes, así se les comentaba. Se les denominaba en la literatura sánscrita. Después vino el idioma de flexión, la raíz del sánscrito, muy erróneamente llamado el hermano mayor del griego, en lugar de ser su padre. Pues la primera lengua ahora, la de los misterios de los iniciados de la quinta raza. Las lenguas semíticas, y aquí Blavatsky dice que son descendientes bastardas de las primeras corrupciones fonéticas de los hijos mayores del primitivo sánscrito. Casi toda la lengua indoeuropea viene del sánscrito. Hay excepciones, yo no voy a meterme por ahí. Conozco poco sobre lenguas para poder discutirlo en este momento. Pero aquí hace esta aseveración Blavatsky sobre el idioma de flexión. Es donde ya utilizamos no solamente la lengua, sino la garganta para darle sonidos y flexión y cambios al lenguaje. Vale. En estos monstruos cubiertos de... bueno, aquí yo ya paso después de este párrafo de los idiomas, me paso a un tema, evito entrar a la discusión de la ciencia, porque no tiene caso una ciencia del siglo XIX, y si alguno quiere hacer algún comentario hasta este momento, lo puede abrir su micrófono. Sí, bueno, sí. Yo quisiera hacer un comentario. Me parece muy interesante lo que está comentando, y solo quisiera mencionar la analogía que existe de la matriz tierra, que nosotros aquí en México conocemos como Tlaloc Tlatecutli, y las huacas peruanas. Sí. En donde justamente hay incluso una canción de un autor argentino que se llama Atahualpa Yupanqui, que se llama Vasija de Barro, sí, en el cual menciona cómo debemos ser enterrados en una vasija de barro para recordar justamente ese inicio de cuando venimos a encarnar a este mundo. Y por otro lado, me gustaría mencionar el Enuma Elish, que es un documento que habla justamente de cuando los querubs comienzan a hibridar los primates en África. Estos son unas traducciones del doctor Setzira de las tablillas cuneiformes de barro que fueron encontradas en Irak durante la última incursión militar. También, además de esto, existen otros documentos como el Papiro Barto, que es un cartucho en donde aparece un texto de la época acadia que nos habla de los hombres peces, sí, y cómo estos individuos empezaron a hibridarse justamente con las otras razas primates. Sí, lo habíamos Quisiera comentar nada más por último que todos, la mayoría, poseen la hormona del mono rhesus. Eso es lo que significa el RH en la sangre, rhesus hormone. Entonces, si tienes un positivo o un negativo en tu RH, pues quiere decir que está presente esa hormona en tu cuerpo. Y pues ya nada más para finalizar, pues sí, el jardín de las Hespérides a su vez es la alegoría de la corrupción de la que usted bien nos está hablando. Sí. Gracias. Sí, aparentemente en un momento dado, por lo que dice Blavatsky y comenta sobre todo uno de los maestros, porque hay comentarios de ellos directos, a veces no se distingue, pero hay un cambio del estilo de Blavatsky al comentario, porque ella dice, el comentario dice esto, no dice la traducción de la estanza, el comentario. Y en el comentario dice que hubo una hibridación de los hombres con los animales mucho tiempo.
Y los descendientes de esa hibridación, que eran mitad y mitad, se volvieron a mezclar con otros hasta que los reyes divinos, las jerarquías finales que gobernaron a la tercera raza raíz, las últimas dos subrazas de la tercera y al principio de la cuarta, lo prohibieron, cegaron eso, incluso destruyeron, eso lo vimos en la sesión anterior, a los hombres de color azul y a los hombres de color rojo, ¿no? Que eran unas hibridaciones también de animales. Es obvio que hay en el ser humano una combinación en algunos, vamos a decir, si no sé en todos, pero sí en una gran parte de la población de la Tierra, por ese producto, vamos a decir, de esa mezcla que ocurrió en un momento dado en la evolución de la especie humana. Isaac, me están mandando que no pueden entrar. Pues no, yo no, ¿qué hago aquí? Ya. ¿Qué hago con esta dichosa? A ver, déjame ver si intentaré admitir a todos, pues les pico acá para admitir a todos y no entran. Por ejemplo, yo ahora a Isaac no le veo la carita. Sale el recuadro negro. No sé si eso lo está manejando Nuria para... No, yo no. Yo tampoco veo la cara. A veces desaparece. Prueba a entrar uno a uno. Estas son las cosas que tienen... Hombre, Miguel, has entrado. Y a Nuria tampoco se le veía, ahora sí. Ahora no, sí. ya tenía tapado Sí. ya la tenía tapada porque se toma sus vacaciones. No. No, es una Que broma. no se ve era Isaac. ¿No me ven? No. Pues yo sí. En la Sí, grabación ahora sí te vemos. En la Sí, grabación sí. está la pantalla negra. Sí. Yo tengo la pantalla negra. Sí. A veces No. sí, a veces no. A veces Yo sí, te a veces veo no. perfectamente, A Isaac. ver, Yo no. No te preocupes, Isaac, que te escuchamos. Isaac, Vale. lo que yo grabo, que es lo que va a quedar en el vídeo, estás todo el rato, se te ve a ti en la pantalla, aunque no Bueno. lo vean en otro sitio. Vale. vale. Además me ven, ya estoy muy visto, ¿no creen? Bien, pasando a otra parte del pasaje. Isaac, yo quería decir algo. No sé si hago bien o mal en decir, yo creo que los seres sin mente tenían que sufrir muchísimo. ¿Por qué? Porque los animales que nosotros tenemos en casa, cuando llega el celo, sufren muchísimo. Entonces, por eso lo operamos y lo capamos, para que no sufra. Pues me figuro que los seres sin mente pasaría igual. Es que, mira, para empezar eran otras formas no eran seres humanos como actualmente son. No, ya. Tenían otra, vamos a decir, otra fisiología, porque eran todavía hasta finales de la tercera raza, había seres etéricos, o sea, no eran tan densos como nosotros. O sea, los más densos fueron los de la cuarta. Ahora ya estamos otra vez volviendo a ser menos densos. Pero eso no podemos trasladar lo que ahorita pudiera ser a razas que tienen millones de años de haber pasado. Sí. Es muy difícil hacer la comparación. Por eso yo les pido que se ubiquen en cada momento, ¿no? O sea, Vale, había perdona, si había formas diferentes de reproducirse como por sudoración. Sí, el huevo, la sudor, sí. Y había hermafroditas y había bisexuales y después se separaron y a veces nacían los niños con el sexo masculino más desarrollado y el femenino menos desarrollado o al revés, y eso tardó cientos de miles de años hasta que se estabilizó la progenie humana. Esa es la versión ocultista, ¿no? Vale. Entonces, trasladar la situación actual, no sé, me parece que no es tan simple debido a las condiciones. Eran seres que vivían mucho tiempo, mucho más que nosotros, no vivían, eran muy grandes, eran gigantes todavía hasta finales de la tercera raza. Tenían un solo ojo, porque los dos ojos se desarrollaron a partir de la cuarta raza. Entonces, estamos hablando de otra cosa, ¿eh? De otros seres diferentes. Vale. Vale, gracias. Bien, vamos a proseguir.
Dice, estos monstruos cubiertos de pelo rojo, fruto de la unión, y aquí volvemos al tema de la unión antinatural de hombres y animales, no encarnaron como vemos los señores, en estos no encarnaron los señores de la sabiduría, ¿sí? O sea, losamente se mezclaron con los animales y nacieron estos monstruos. Yo puse aquí algo que más o menos me dio la idea de lo que podría ser. Así, por medio de una larga serie de transformaciones debidas a los cruzamientos contra natura, selección sexual antinatural, se originaron en el debido transcurso del tiempo las especies inferiores de la humanidad, mientras que por ulterior bestialidad y como fruto de sus primeros esfuerzos animales de reproducción, engendraron una especie que se desarrolló como monos mamíferos en edades más tardes. Blavatsky insiste, y lo vimos en la sesión anterior, que casi todos los monos, orangutanes, etcétera, etcétera, se desarrollaron de principios a mediados de la cuarta raza, de la raza Atlante. No viene de la raza, de la tercera raza, sino hasta el Atlante empezaron ellos a moverse. Que eran producto ya de mezclas y de la hibridación que hubo constantemente entre hombres y animales, y los descendientes de los semihombres y semianimales volvieron a mezclarse y hasta que fue prohibido e incluso destruidas muchos de esos grupos para evitar que se siguiera reproduciendo. Bien, entramos a la estanza, digo al párrafo número 37 de la estancia que estamos viendo. Dice, el uno se convirtió en dos. O sea, el que era andrógino se dividió. Así también todos los seres vivos, serpenteantes que eran todavía uno, peces gigantescos, pájaros y serpientes con cabezas de concha, se dividieron se separaron los sexos. Primero fueron los animales y después fue el hombre, por lo que dice Blavatsky en el pasaje. Esto se relaciona evidentemente con la llamada edad de los reptiles, anfibios, durante la cual la ciencia niega que existiesen hombres. Yo estuve buscando algunas imágenes y encontré estas imágenes, estas las encontraron en el desierto del Sahara, en algunas cavernas. No es la única que hay otros lugares del mundo, en Australia. O sea, quiere decir que para que un hombre primitivo dibujara ¿qué sería? Un dinosaurio. Un dinosaurio, no sé el tipo de dinosaurio, pero tenía que haberlo visto. Diplodocus. Sí, un Diplodocus. Tenía que haberlo visto para poder pintarlo en las paredes de las cavernas. Entonces, Blavatsky dice, le cuesta a la ciencia aceptarlo. Obvio, no era el hombre actual. Estamos hablando de esos gigantes de la tercera raza lemur, que no eran físicamente densos, sino eran etéricos. Más densos que la segunda raza, que la hiperbórea, pero eran todavía etéricos, o sea, eran como gelatinosos, decía Blavatsky, ¿no? Eran gigantes con una materia de sus cuerpos como gelatinas, no eran densas. Entonces, ¿pero qué podían saber los antiguos de los animales y monstruos antidiluvianos prehistóricos? Sin embargo, en el libro sexto de los comentarios se encuentra un pasaje que, traduciendo libremente, dice así. Cuando la tercera raza se separó y cayó en el pecado de engendrando hombres animales, los animales, se hicieron feroces y los hombres y ellos se destruían mutuamente. Esto ya es un comentario de uno de los maestros. Hasta entonces no existió el pecado. Ninguna vida se destruía. Después de la separación, terminó la llamada Satya Yuga, o sea, la edad de oro. La eterna primavera se convirtió en cambio en constantes estaciones sucesivas y el frío obligó a los hombres a construir guaridas y a idearse vestidos. O sea, originalmente no estaban vestidos los hombres porque no había necesidad. Esto nos llama la atención, ¿no? Dice, cuando la tercera se separó, después de la mitad de la tercera raza raíz, entre la cuarta y quinta subraza de la raza lemur. El pecado
ahí es donde más estaba ocurriendo la mezcla con los animales, porque algunos no tenían todavía la mente. Acuérdense que habíamos hablado de que se retrasó la entrada de la mente a todos, sino a una gran parte, pero no a todos. Y los que no la tenían empezaron a tener actividades con los animales. Y después se destruían mutuamente entre animales y hombres. Había acabado la edad de oro. Y, por supuesto, aquí insiste que esa eterna primavera que tuvo la tierra, ese paraíso, que vamos a ver más tarde, el Edén famoso, pues dejó de existir. El hombre acudió a los padres superiores. Esto es parte del comentario del maestro. Los dioses o ángeles superiores, los nirmanankayas de los nagas, las serpientes sabias y dragones de luz, que no son ni serpientes ni dragones, son seres sabios. Así se les denominaba en la antigüedad. Vinieron y los precursores de los iluminados, los budas, los arhats, que acuérdense que se habían sido creados por Kriya Shakti, lo vimos en las 2 sesiones anteriores. Descendieron los reyes divinos a gobernar la tierra porque estaba ingobernable y enseñaron a los hombres las artes y las ciencias, pues el hombre no pudo vivir más tiempo en la primera tierra, la Adi Varsha, el Edén de las primeras razas, que se había convertido en un blanco cadáver helado. ¿Por qué? Porque la tierra donde estaba antes, donde habitaban ahí antes las primeras 3 razas o las 2 y media, la tierra hizo que se movió el eje y cambió la polaridad. O sea, la parte que estaba habitada quedó en el polo norte y por eso habla de que se convirtió en un cadáver helado. Hiperbórea se supone que está en el polo norte, simbólicamente, dice los pasajes. O dan a entender eso. Entonces, los reyes divinos descendieron y enseñaron a los hombres las artes y las ciencias. Eso lo dicen en todos los pueblos. Lo dicen en el pueblo egipcio, que los dioses que tuvieron eran seres divinos que vinieron, ¿no? Osiris, Horus, Isis, Set, todos ellos eran parte de esas jerarquías. En Grecia, Zeus y toda su jerarquía, todo el panteón griego, los caldeos, los chinos, en todas partes hay esa herencia de esos seres que vinieron a poner el orden, a enseñarnos, a darnos las artes y las ciencias. Y el hombre ya no pudo convivir más en esos lugares ideales. Blavatsky insiste, y lo veremos casi al final de la sesión de hoy, que hubo varios Edenes, porque también los chinos tenían su Edén. En el Éufrates y en el Tigris, ahí por esa zona, era el otro Edén, pero fueron en épocas posteriores, casi a finales de la 3ª, principios de la 4ª raza, pero antes hubo otros Edenes. O sea que el Edén es un mito tomado mucho de la tradición, vamos a decirlo así, la tradición judía de la Biblia, de la literatura de los caldeos. No. Insisto en que entren y no se dejan. Se quedaron en 79, vale. Isaac, ¿esto no está transmitiéndose por Facebook? No, ahorita no. Esto no lo hago en los seminarios. Porque Está bien. tiene para tirar al aire. Está bien. No, nunca lo he hecho con Facebook, los programas de los lunes, solamente los seminarios, eso sí. Doctor, yo quisiera comentar algo, no sé si se pudiera. Sí. Quisiera nada más mencionar que lo que usted comentaba de los hombres mono cuando empiezan a relacionarse con los dioses, incluso lo comenta la epopeya de Gilgamesh, en donde Enkidu y Gilgamesh en un principio se vuelven férreos enemigos y ya después empiezan a entablar una gran amistad, ¿no? Eso quería comentarlo. Y nada más, pues, aclarar un poco en lo que comentaba acerca de la serpiente y del dragón, que los egipcios justamente eran los que utilizaban esta denominación. Sí. Daban el nombre sí, de Kenet, o inteligencia o poder creador. Sí. Y Kenet, o sea, Kane, parece ser la palabra afín a serpiente o dragón, sí, en la voz maya, justamente. Ajá. Esto, obviamente, es el dios que lanzó la boca de su huevo. Eso es lo que significa también la palabra. plumada, ¿no? Quetzalcóatl.
Es correcto, porque nosotros tenemos todo lo que son, hay un libro muy interesante que se llama La Hermandad Serpiente, que habla justamente de esa génesis. Sí, como usted bien comenta, el Jardín de las Hespérides no es más que una alegoría de ese descenso del estado de conciencia. Gracias, es lo que quería comentar. Gracias a ti. Bien, hasta aquí ahorita podemos, antes de entrar a los edenes y serpientes, ¿alguien más quiere hacer un comentario o pide alguna aclaración o pregunta algo? Sí, a mí, Isaac, me llama la atención en este párrafo que dice, el hombre acudió a los padres superiores. ¿Cómo puede el hombre en este nivel de evolución hacer una súplica o algo así, no? No sé, no me encaja mucho. No, es que, mira, los hombres, nosotros no podemos entender el grado de evolución que pudieron alcanzar, sobre todo la raza lemur, cuando tuvieron ya la mente. Si tú te fijas, si tú me escuchaste el comentario que hace Blavatsky, dice, llegaron a ser más desarrollados que nosotros actualmente. Bueno, que Blavatsky hablaba en el siglo XIX, ¿sí? O sea, llegaron a alcanzar un desarrollo los lemures al final de la raza lemur y principios de la raza atlante tan elevado. Por ejemplo, tenían los famosos vimanas de los que hablan los hindúes en sus pinturas. Los vimanas son naves que volaban, vamos a llamarlo así, ¿no? Hay pinturas rupestres en cavernas donde se ven los vimanas y eso es una tradición hindú muy conocida. O sea, nosotros no entendemos a veces de que haya habido algo tan esplendoroso y después desapareciera por la destrucción. Lo mismo hablarán de nosotros, o por lo menos de la raza, de la quinta raza, que también, en teoría, tendrá que desaparecer los continentes habitados para darle nacimiento a un nuevo continente para la nueva raza. Entonces, y se irá perdiendo el desarrollo y después pues, los primeros van a pensar que son los primeros y que han desarrollado todo y los anteriores eran puros seres primitivos. Perdóname, no es así. Esa es mi opinión. Isa, ¿puedo decir algo? Perdón. Sí, Carmen. Sí, no, hay que considerar que no solamente es la parte física de lo que es el desarrollo físico, sino que está el sostén de lo que es la conciencia, de lo que es el ser que está habitando en ese momento ese tipo de materia. Entonces, porque tenemos que entenderlo fundamentalmente la doctrina secreta bajo estos 3 puntos de vista. El supermaterial, que es el físico y cómo se desarrolla la vida físicamente. Después, en el nivel, digamos, de la formación de lo que es, por último, la parte espiritual. Entonces, si ya está presente en ese momento, lo que está pidiendo, tenemos que entender que no es el ser humano que habla, sino que es una petición interna de la conciencia, del ser interno que está habitando. Es como ahora, por ejemplo, vamos a ver, tenemos que tener claro que lo que somos ahora somos la herencia de todo ese proceso anterior, porque no nos podemos desligar de todo ese proceso evolutivo. Ahora somos como somos, pero parte nuestra es todo aquello que pasó anteriormente. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿cómo oramos? ¿Oramos a los gritos o oramos internamente? Y esto es lo mismo. Hay 2 niveles de oración. Una es suplicando física y materialmente y lo otro es internamente. Entonces la petición no tiene por qué ser verbal. Tiene que haber un deseo del alma, del ser interno que suplica, no que suplica, que está esperando otra cosa. No sé cómo explicarlo porque es un poco complejo. Perdón, que quería aclarar esto porque estamos tan acostumbrados a dividirnos, dividir nuestra parte física, material de los aspectos superiores, ¿no? Y somos seres integrales. Ahora, había que aclarar también, para completar lo de Carmen,
que los seres de los lemures eran más espirituales que nosotros, eso es obvio, porque la espiritualidad no se había todavía caído totalmente en la materia, que fueron los atlantes. Exacto. Entonces, eso nos da una visión. Ellos tenían mucho más desarrollo, más sensibles, probablemente tenían formas de dirigirse a los dioses, a las jerarquías en ese momento, que nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque lo vemos ya desde otro enfoque. Donde cayeron y se sumieron en la materialidad fue hasta la cuarta raza, hasta la raza atlante. ¿Sí? Ahí donde fue la problemática, por eso nació el mal, se ensañó de una manera increíble. ¿Por qué? Porque se contaminó totalmente casi la mente humana debido a las características de que la materia estaba influyendo muchísimo en los seres humanos. No en todos, pero sí en una gran parte de lo que sería la humanidad de aquella época. Y sí, yo al menos, si ustedes ven la naturaleza del ser humano, aún en el actual, tiene una tendencia a comunicarse con algo que siente que es superior a él. Llámenle como le llamen y en forma primitiva. Los enterramientos que se han encontrado muy antiguos, ya de esta época, pero muy antiguos, siempre hay algo que se dejó con el objeto de que ese ser se asume que sigue viviendo y que va a ir a algún lugar y que esté bien, etc. Entonces, la relación con los dioses siempre la ha habido, sobre todo con el sol y la luna, que eran los símbolos más importantes. Y que en todos los pueblos de todas las épocas, el sol y la luna tuvieron una posición sumamente, vamos a decir, eran los principales dioses, amén de otros, como en los pueblos de América Latina y en Europa y en el Oriente y en Asia. Entonces, en ese sentido yo siempre les diría, vamos a ubicarnos un poco, porque no nos traslademos a nuestra época algo que era el origen de la humanidad actual, estaba en ciernes la formación, ¿no? Es como si tuviéramos varias vías que se estaban abriendo, pero que a la vez se aglutinaban y volvían a abrirse. Quizá por eso también hay tantas razas en este planeta, ¿no? De diferentes, porque hay sobrantes de la raza lemur, se mezcló con la raza atlante, los que sobrevivieron después de la destrucción de los lemures, se hundió Mu, que era el continente lemur. Primero fueron volcanes, después se hundió. Después vino la raza atlante, que desapareció por las aguas. Pero siempre hubo sobrevivientes que generaron la siguiente raza. Y esa raza, ya había mezclas, ¿no? Híbridos de todo tipo. Y la raza blanca, o la raza actual, sea la que predomina en este momento en el mundo en general, viene de las mezclas anteriores, y además hay sobrantes como la raza. Los chinos son parte de la raza atlante. Son sobrantes de la subraza atlante, como también los olmecas. O sea, es entrar al tema de las razas, pero es muy interesante ese punto. Bien. Vamos a seguir. Vamos, son 7:30. Permiso un momentito, solamente en relación con esto, ¿puedo, Isaac? Sí, sí puedes. A mí me parece que hemos de tener en cuenta, para no perdernos en toda esta historia, tener siempre presente la ley de los ciclos, y que ahora mismo, en el ciclo actual, los que estamos encarnados, pero hablamos de unos miles de años, que son pocos miles de años en relación con todo lo anterior, sí, de aquellas otras razas, y ya podríamos hablar entonces de unos millones de años atrás, la segunda raza, la tercera raza, con sus subrazas correspondientes. Es bastante probable, yo digo probable porque yo no puedo hacer afirmaciones categóricas en ningún sentido, que nosotros como seres humanos, como mónadas humanas en evolución, seamos más jóvenes evolutivamente hablando que aquellos que encarnaron en aquella época, a los que has citado, pues que ya habían desarrollado una alta tecnología, que había unas mentes muy evolucionadas, que podían ahí dirigirse a estos seres superiores, a los padres superiores, los de hermanacayas, etcétera, etcétera. Entonces,
el periodo evolutivo, la edad interna de los seres evolucionantes y los ciclos, me parece que los hemos de tener siempre como muy presentes, porque de lo contrario sucede ese lío de, bueno, ¿y por qué aquello es tal y cual? ¿Sabes? Sí. Hemos de considerar bastante esto, o tenerlo presente. Sí. No para obsesionarnos, sino para colocar las cosas de una manera como más suave, más amable, ¿no? No, y tienes razón, porque mira, ya lo habíamos comentado ya varias sesiones, ¿no? Aquello que me parezca que no me encaja, ¿no? Que puede ser, hay algunas ideas que puede que no les encajen por lo que ustedes tienen como bagaje. Pónganla por ahí y esperen un tiempo para poder reanalizarla y poder ver si se puede encajar. Yo casi estoy seguro que a medida que vayamos avanzando, se van encajando las fichas del rompecabezas, porque Blavatsky vuelve a repetir de muchas maneras el mismo tema. Y ahora agrega, porque vamos a ver un pasaje que yo encontré, que agregó, yo eso dije, mira, esto no lo había tratado antes, pero nos aclara algunas cosas para entender lo del bien y el mal. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, y así podemos seguir adelante. No lo rechacemos de golpe, que eso es lo que hacen la mayor parte de las personas cuando algo no lo entiende. Dicen, bueno, esto no lo tengo claro, no lo entiendo ahorita, lo aparto. Y después vuelvo a analizarlo cuando se toque otra vez. Las siguientes 2 estanzas que vamos a tener, vamos en la 9, la 10, la 11 y la 12, vamos a ver todo ese repaso y al final se ve una interesante descripción de la destrucción de la Atlántida por uno de los Budas que sobrevive o que narra en un pasaje que fue encontrado, viene al final del tercer tomo de Antropogénesis, ¿sí? Y lo vamos a repasar. Muy bien. Bien, Edenes, serpientes y dragones, es parte del capítulo que estamos viendo. Dice, ¿de dónde procede la idea y el significado verdadero del término Edén? Los cristianos sostendrán que el jardín del Edén es el santo paraíso, el sitio profanado por el pecado de Adán y Eva. El ocultista negará esta interpretación de la letra muerta y demostrará lo contrario. ¿Qué entendemos nosotros por la letra muerta? A ver si alguien quiere dar su comentario. ¿Qué entiende por la letra muerta? ¿Lo literal? Lo literal. El texto sin interpretar, sin una clave de interpretación. Bien, exacto. Y hay mucha tendencia de las personas y de algunas variantes de las religiones a que el texto, que no saben que ha habido interpolaciones y extrapolaciones y le han metido la mano por siglos, así como está, es la palabra de Dios. Y esa es, pase lo que pase. Fíjense que en la Edad Media quemaron a varios porque no aceptaban lo que decía la palabra tal como lo decía, ¿no? De repente aparece por ahí un pasaje donde dice, yo leí apenas en uno de esos anuncios de alguno que cuestiona a la gente y le dice, si Adán y Eva tuvo 3 varones como hijos, ¿cómo se siguieron reproduciendo? ¿No? Como diciéndole al cristiano que no piensa demasiado en eso. A ver, explícamelo. ¿Cómo se reprodujo la humanidad? Obvio que no es así, pero lo que quiero decirles es que si yo interpreto al pie de la letra, estoy perdido. Blavatsky insiste muchísimo. No se puede interpretar al pie de la letra. Dice, todos los grandes libros como la Biblia, sobre todo algunas partes de la Biblia, tiene 7 claves. Imagínense, la clave astronómica, la clave antropológica, la clave psicológica. O sea, hay una serie de claves para interpretar cada pasaje o los pasajes. Y si nos vamos a la Cábala, que es ahí donde tienen el mango por la mano los cabalistas, pues ellos van a encontrar lo que no nos imaginamos por los métodos que tienen para, vamos a decir, descifrar aspectos en la literatura, sobre todo del Antiguo Testamento, que es donde están ahí pasajes completos. Ya alguna vez habíamos repetido que del capítulo 1 del Génesis al 5 está totalmente cambiado todo. Blavatsky insiste, está alterado para que no sea clarificado.
para nadie, de momento, si lee a la letra muerta. La letra muerta es la letra que... Y Adán andaba solito en el paraíso y lo vieron las jerarquías, lo vio Jehová o los Elohim, dijeron, mira, está solo, vamos a darle una pareja. ¿Ustedes se creen eso? O sea, eso es interpretar al pie de la letra. Ni Adán estaba solo porque no podía estar solo, porque no tenía mente y no podía sentirse solo si no tienes mente. El que tiene mente compara estar solo y estar acompañado y entonces dice, sí, me siento solo porque no tengo aquí a nadie. Pero el Señor no tenía mente y si no tenía mente no podía sentirse solo. Es simplemente eso, que tiene más profundidad, pero simplemente desde esa posición a cualquier creyente debería decir, oye, ¿cómo le hacía? Pues, ¿por qué se va a sentir solo si no tiene mente? ¿Puedo decir algo? Sí, puedes decir. Mira, lo que yo entiendo por trascender cuando leemos, está hablando de la Biblia, yo siempre digo que cuando tú estás escuchando o estás haciendo una lectura de la Biblia, igual que si la haces de la Teosofía, el trascenderlo quiere decir que no te puedes quedar con lo que estás leyendo solo, sino lo que a ti te vale trascenderlo, pero fuera de ti. Que siempre nos quedamos con lo que leemos, pero no lo trascendemos. Es igual que cuando, bueno, Tino, que lo saco siempre, está diciendo, está echándote el sermón para que todo el mundo me entienda. A veces le suelo decir, porque me da muchísima lástima, porque se esfuerza tanto y le digo, Tino, todo el que viene ahora aquí, mayor, o sea, te oye, pero no te escucha. Sí. No te escucha porque el escucharte a ti conlleva a que te tienes que comprometer en la vida. No te puedes quedar solo para ti. Y se lo digo muchas veces, porque él trata de hacer, muchas veces le digo que es más teósofo que yo soy una pequeña estudiante al lado de él, de teosofía, porque quiere que todos abran la mente, pero daros cuenta que mucha gente de mi edad que ha estado siempre metida en la iglesia con esos condicionamientos no pueden escuchar, solamente oyen. Mira, hay dos opciones, Tere, hablando del tema de hablarle a alguien sobre ciertas verdades. Si la persona tiene interés y te lo pide, no hay vuelta de hoja, hay que hacerlo en el lenguaje que lo comprenda. Si la persona le hablas y le dices y no tiene la habilidad de comprender lo que estás diciendo y no le interesa, yo diría, porque muchos autores dicen, ni siquiera para hablar de ese tema con esta persona, porque no te entiende. No es que no pueda, es que no está en un nivel para entenderlo. Su desarrollo no está en ese y no dirige su interés a ese tipo de verdades. Pero alguien decía, bueno, por lo menos siembra una semilla, a lo mejor con el tiempo da fruto. Es posible, porque muchas personas a primera entrada no comprendían, pero se quedaron con la historia esa de que les habían dicho algo así, después al pasar el tiempo se interesaron, investigaron y empezaron a entender. O sea, es muy difícil tener una guía para decir, aquí sí y aquí no. A pesar de que sea gente mayor, ¿sí? Es obvio que hay condicionamientos y hay una tradición y hay miedos que no te salgas del marco porque si te sales estás pecando, ¿no? Entonces, eso es real. Pero pero no sabemos si a alguno de ellos la semillita le va y a lo mejor se cuestiona, ¿sí? Siempre y cuando, por supuesto, haya disposición para hacerlo. Yo siempre, cada vez me cuesta un poco más decir, bueno, aquí no digo nada porque estas personas no van a entender. No lo sé. Si me preguntan algo, yo le digo con todo el respeto, yo pienso así. O tú me preguntaste esto, te doy mi opinión. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque tenemos que darnos cuenta que hay personas que es como si fuera otra persona de otro mundo. No va a entender este lenguaje, ¿no? Sí, ahora Isaac, diciendo, perdón un momentito. Ya lo que me estás diciendo, que depende de la evolución del alma, que no quiere decir nada
la personalidad. Depende de cada uno. Ahí estoy de acuerdo. Pero eso, estamos todavía ahí. Isaac, Sí. quería decir que en realidad la doctrina secreta, cuando la escribió Blavatsky, de la manera que la escribió, muy especialmente que la escribió a través de estanzas, que nosotros, nuestro cerebro, digamos, no está acostumbrado inclusive a utilizar las estanzas, sino que tenemos otra fórmula de trabajo. La doctrina secreta fue escrita de una manera para que el que la leyera no solo se enterara de los eventos que han pasado, etcétera, sino que hiciera una interpretación mucho más profunda. Sí. Porque en esta interpretación se está desarrollando Buddhi y estamos intentando comprender la unidad de vida desde Atma. Esas son 3 de las interpretaciones que Blavatsky esperaba que se haga del estudio de la doctrina secreta. No es una cosa, no es un estudio al uso, sino que se debe emplear uno a fondo, y ella en un momento dado dice, si usted quiere tener acceso a la sabiduría, viva la vida. Pero esto no es vivir la vida como la conocemos nosotros, irnos de botellón, salir de juerga. No, viva la vida espiritual. Sí. Viva en los niveles superiores, en la pureza del mundo mental, en llegar a Buddhi y a Mana, y entonces usted por sí mismo descubrirá los secretos y las claves. Entonces, a veces con nuestra mente de aquí, de todos los días, damos muchas vueltas porque, claro, queremos comprender, pero tenemos que intentar vivir esa otra vida. Fíjate que ahorita que te escuchaba me acordaba de Joe Mills. Joe Mills en algún momento, cuando tuve oportunidad de escucharla en Crotona o en Inglaterra, ella comentaba, dice, el que estudia la doctrina secreta o estudia literatura de este calibre, no puede decir, bueno, yo estudio acá y mi vida arriba libre, todo lo que pueda hacer. O sea, si no hay una relación, entre comillas, una relación entre el formato de la obra que estoy yo estudiando, que es una obra que tiene mucha fuerza y me transforma, yo lo digo por experiencia, y dejando de ese estudio, vivo como dice Carmen, al botellón y vivo la vida y todo va bien y no me importa lo que haga y hago mis tonterías, etcétera, pues no voy a penetrar nunca, porque no hay compatibilidad entre el estudio profundo de la literatura espiritual, ocultista espiritual, y la vida que yo llevo. Debe haber compatibilidad hasta donde sea posible hablar de eso. Yo no le estoy diciendo que tengamos que ser unos santos o santas para poder estudiar la doctrina secreta, pero debe haber una relación de vivencias, ¿sí? De observarme, de conocerme, de entender el entorno que está rodeándome, que Blavatsky insiste mucho en el pequeño librito de ocultismo práctico, ella lo habla constantemente, ¿sí? Ella espera que el estudiante sea capaz de estar a tono con la obra, o por lo menos intentarlo. Y Carmen tiene toda la razón. Eso es lo que a veces nos puede costar. Yo al menos recuerdo cuando empecé a estudiar, y estudié antropogénesis en ADIAR, en el año 82, 83, estuve allá un año, y caí enfermo, bueno, tuve un accidente, y me puse a leer el segundo tomo, el tercer tomo, sin darme cuenta, es que lo tenía ahí, empecé a estudiarlo, no me podía mover de la cama, y al mes de estudiarlo, yo noté que mi intuición se había despertado. Incluso Radha Gurrian me dijo, sí, eso se debe al estudio que has hecho y al esfuerzo que has hecho por entender la obra. O sea, ese esfuerzo, ese intento, ese estar perseverando, ese no darte por vencida, oye, se me hace complicado este tema y el otro, esfuerza y nos abre canales que normalmente no usamos para
nuestra vida diaria y nos abre otro mundo, a otras energías, puedo decirlo así, ¿sí? Que no nos imaginamos, solo por estudiar esta obra. Aquí hay participación de los maestros de sabiduría. Blavatsky, ella dijo que fue una amanuense. Hay mucho de ella, pero hay muchos comentarios de los maestros y de diferentes, porque los tonos de los comentarios varían, ¿no? De los estilos. Hermano, yo quisiera comentar algo, no sé si se pudiera. Sí. Gracias. Pues nada más para enfatizar el equilibrio que debemos de tener, puesto que esto nos lleva a una congruencia. Hablando de lo del estudio, el estudiar un texto, como tú bien comentas, de este calibre, pues debe de tener un equilibrio, una congruencia en nuestra vida. Sí. Pues quería mencionar solamente la alegoría que nosotros pues practicamos o vivimos en el Sefer Yetzirah, los que practicamos el judaísmo. Aquí se menciona que Dios, o el Eterno, mejor dicho, no nos echó del lugar Edén. No fue así. En el catolicismo se entiende de esa manera. Como que te portaste mal, Dios te castiga y te echa del lugar Edén. En realidad, en el Sefer Yetzirah se dice que nosotros arrojamos a Dios de Edén. Edén es un estado de conciencia. Cuando yo me decidí pervertir, cuando yo decidí transgredir las leyes universales, descendí de ese estado de conciencia que era más sutil y me precipité a la materia. Entonces, es justamente a lo que se refiere. Pero muchas veces en el catolicismo, que es la religión universal, se enseña lo opuesto, como que Dios colérico nos echa del paraíso, nos echa del jardín de las Hespérides, cuando no es así. Nosotros somos los que decidimos llenarnos con iniquidad, cuando decidimos transgredir y mezclarnos con esos animales que comentan, bueno, con esas razas. Sí. Quería nada más mencionar lo que comentaba la hermana Mari Carmen acerca del Budi y cómo es que se manifiesta en la humanidad. Hay una frase muy famosa de una universidad aquí en México, de la UNAM, que dice, por mi raza hablará el espíritu. Pues bien, eso es lo que se refiere, a eso se refiere esa frase, por mi raza hablará el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que no soy yo la persona que está hablando, es un espíritu que obviamente proviene de la quinta esencia, que es muchas cadenas de evolución. Eso era lo que quería comentar. Y nada más para ya cerrar mi comentario. Sí, hay que ser un poco breve porque si no nos vamos a comer el tiempo. Sí. Rapidísimo. Los neandertalenses y los sapiens. Eso es lo que hace la alegoría. Vale. No fue una persona que mató a otra, fue una raza que eliminó a otra raza. Eso es todo. Gracias. Sí, es obvio que para muchos de los que estamos ahorita acá en este estudio, puede ser sorpresivo que tengamos que ser congruentes con el material que se estudie. No estamos hablando de una novela, ni una historia, ni una... O sea, estamos hablando trascendentalmente, yo así lo diría, de un mensaje sagrado, entre comillas, porque está sacado de literatura muy importante, que fue de alguna forma el conducto a Madame Blavatsky, porque a ella le ofrecieron el desencarnar o seguir para poder escribir esta obra. Entonces, John ahí ya empieza a hacer una pauta diferente. Pero bien, vayamos adelante porque si no, nos vamos a adelantar en algunos puntos que quería yo ver. Dice, no es necesario creer en la Biblia y ver en ella la revelación divina para decir que este antiguo libro, si se lee esotéricamente, está basado en las mismas tradiciones universales que las demás antiguas escrituras. Estamos hablando de si se lee esotéricamente. Y ahí pues incluye varios elementos en Cábala. Lo que era el Edén se mostró parcialmente en Isis sin velo, en donde se dice que el jardín, Isis sin velo es una de las primeras obras de Madame Blavatsky. El jardín del Edén como localidad no es en modo alguno un mito. Pertenece a esos mojones de la historia que a veces hacen descubrir al estudiante que la Biblia no es toda mera alegoría,
Edén o el Mikvah hebreo, no sé si así se pronuncia, o el Gan Edén, que significa el parque o el jardín del Edén, es un nombre arcaico del país regado por el Éufrates y sus muchos brazos desde Asia y Armenia hasta el mar Eritreo. Ni tenemos menos razón en seguir sosteniendo que la historia bíblica judía fue una compilación de hechos históricos de la historia de otros pueblos, arreglados con la vestimenta judaica, exceptuando el Génesis, que es el esoterismo puro y simple. Pero realmente desde el Euxino a Kashmir, y más allá aún, en donde la ciencia debe buscar la cuna, o más bien una de las cunas principales de la humanidad y de los hijos de Adán, especialmente en tiempos posteriores, cuando el jardín del Edén sobre el Éufrates se convirtió en el colegio de los astrólogos y magos, los Alheim. Aquí vuelve nuevamente Blavatsky a hablar del Edén, del Éufrates y del Tigris, pero también se referirá en otros pasajes a otros Edenes. Y también estoy de acuerdo que el Edén tiene que ver con un estado de conciencia. A mí me lo parece. Porque Blavatsky insiste, dice, a partir de la tercera raza, finales de la tercera raza, el ojo que tenía la raza se fue absorbiendo y empezaron a surgir los dos ojos que tenemos actualmente a principios de la cuarta raza Atlante. ¿Qué ocurrió con ese ojo? Ese era el ojo espiritual, un ojo que está ahora relacionado con esta... Glándula pituitaria. La glándula pituitaria. La pineal. Es la pineal. Que estaba un poco abajo de los dos lóbulos. Es ahí donde está, se puede decir, el origen de esa visión que se podía tener, si podemos hablarlo así, de niveles superiores. Se perdió por la materialidad, totalmente de acuerdo, por la hibridación que se llevó a cabo, y ahí la Biblia se porta muy decentemente para lo que pasó después, porque se cubre toda esa parte debido a, pues, hay que irse a otra literatura, al Yefer Tetzira, al Sefer Zohar, al Sefer de Nauda, y consultar otras claves para poder entenderlo. Y aquí Carmen también, que conoce bastante, nos podría explicar un poco. Bien, el jardín del Edén no ha sido nunca propiedad de los judíos. Lo dice, pues China, que nos puede sospecharse que conociese nada acerca de los judíos 2000 años antes de Cristo, tenía un jardín primitivo semejante en el Asia Central, habitado por los dragones de la sabiduría, los iniciados. O sea, ella hace comparaciones de diferentes jardines del Edén. A esto contesta la filosofía oculta. Y aquí cuando se va a referir ya a ciertos aspectos. Cuando habla de la serpiente del jardín del Edén. Hay un brinco que hago aquí porque vuelvo otra vez. Se pone a discutir Blavatsky sobre términos de información de un autor, de otro autor, y yo eso lo he hecho a un lado para no entrar en ello, que nos quitaría tiempo. Hasta acá, ¿quién quiere hacer un comentario? Todavía tenemos tiempo. ¿O nos seguimos? Vale, vamos a seguir. Ya van a dar a las 8. Cuando se habla del bien y del mal, es muy interesante el tema porque se identifica a la serpiente con lo que sería quien fue Luzbel o Lucifer y después de ahí Satán. O sea, hicieron la progresión. En la tradición cristiana lo fueron pasando. Los que eran suras o los dioses que nos dieron la mente se convirtieron después en asuras, como dicen los Puranas, y eran los demonios, etcétera, etcétera. Sí, a esto contesta la filosofía oculta. Probad primero la existencia del demonio como entidad, y entonces podremos creer en semejante congénita posesión. Un poco de observación y conocimiento de la naturaleza humana es suficiente para demostrar la falsedad de este dogma teológico. Si Satán tuviese alguna realidad en el mundo objetivo, o aún siquiera en el subjetivo, en el sentido eclesiástico, sería el pobre diablo el que se encontraría obseso crónicamente
y hasta poseído por los perversos y por lo tanto por la gran masa de la humanidad. Blavatsky insiste que el mal ha sido creado por la mente de la humanidad. Nosotros hemos creado la mente, el mal, con nuestra mente pervertida, influida por el animal, que traemos llena de deseos, ambiciones y egoísmos. Que no hay que en lugar de haber, que hemos descategorizado a Luzbel, el lucero de la mañana, la jerarquía que nos dio la mente, y lo hemos convertido en demonios, por lo menos dentro de las tradiciones cristianas y de algunas otras tradiciones. O sea, se le descategorizó. Incluso ¿se acuerdan cuando estudiamos las estancias segunda y tercera, que hablaba de la primera creación y de la segunda creación? La primera creación, las siete principales jerarquías, que son las que realmente después nos dan la mente en la segunda creación, cuando se forma ya la creación física, no la noumenal, que fue la primera, ahí se les descategoriza. Y lo explicamos mucho, yo lo hemos tratado, todo ese tema, de que las teologías de las religiones, porque las jerarquías no entraron a darnos la mente, todas, pues categorizaron a estas jerarquías de los manasaputras como demonios. Y el principal al que calificaron fue a Luzbel. Luzbel tiene que ver mucho con el lucero de la mañana, la jerarquía venusina, ¿sí? Que de alguna manera está ligada, el gemelo de nuestro sistema, de nuestro planeta. Dice la Biblia que desde el Génesis al Apocalipsis no es sino una serie de análisis históricos de la gran lucha entre la magia blanca y la negra, entre los adeptos del sendero de la derecha y los profetas, y los de la izquierda, los levitas, el clero de las masas brutales. Hasta los estudiantes de ocultismo, aun cuando algunos de ellos tienen más manuscritos arcaicos y enseñanzas directas en que fundarse, encuentran, sin embargo, difícil trazar una línea de separación entre los sodales del sendero de la derecha y los de la izquierda. O sea, hay una lucha constante en estos pasajes de acuerdo a Madame Blavatsky. Blavatsky le da un gran valor a la literatura del Antiguo Testamento como una literatura oculta, cubierta, por supuesto, de muchos velos para que no sea entendida de golpe. En el gran libro de los misterios se nos dice que, y aquí viene este pasaje que a mí me interesa que ustedes le pongan atención, dice, 7 señores criaron 7 hombres, 3 señores, Jan Johans o Pitris, eran santos y buenos. 4 eran menos celestes y llenos de pasión. Los chayas de estos señores, o fantasmas que nos dieron en la primera raza, de los padres eran como ellos. Eran menos celestes y más llenos de pasión. O sea, que no todas las jerarquías que nos formaron o que nos generaron tenían la calidad de desarrollo, y por tal motivo nosotros tenemos elementos que nos hacen más, como dice, nos llenan más de pasión, más hacia lo animal. Este pasaje no lo habíamos visto en anteriores pasajes, hasta ahora lo pone ella. Es un comentario de uno de los instructores. Dice, esto explica las diferencias en la naturaleza humana, que está dividida en 7 gradaciones del bien y del mal. Había 7 tabernáculos dispuestos para ser habitados por mónadas. Acuérdense, los 7 grupos de seres colocados en diferentes lugares de la Tierra, bajo 7 diferentes condiciones kármicas. No todas tenían el mismo peso kármico de las jerarquías que estuvieron ocupando. Esas mónadas que ocuparon a esos 7 cuerpos o esos 7 grupos no tenían el mismo karma. Y las jerarquías por supuesto, las que nos dieron, como menciona ahí, los pitris, los lunares sobre todo, que nos dieron sus chayas, sus cuerpos astrales, no todos eran santos. Algunos estaban llenos de pasión. 3 eran santos y 4 estaban llenos de pasión. Comentarios a este pasaje, me interesa porque es bastante interesante. Isaac, Magali, podemos asociarlo en muchas partes que nos encontramos, este pasaje, cuando dice, y el 3 cayó en el 4. Ajá.
que ella lo usa mucho en muchas partes de la doctrina, porque es cuando esos cuerpos que pertenecen a esa forma material, o que nosotros le llamamos la personalidad, cae ese ternario más sublime en ese proceso. Era mi comentario. Sí. Recuerden que las jerarquías que nos dan la mente, estaba la mónada y estaban abajo los principios, el doble etérico, que era la chaya, que habían desdoblado los pitris lunares para darnos esa base, y la energía, el nepesh, la vitalidad, la vida. No había conexión. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos al principio. Faltaba la mente y Kama. Sin conexión, el hombre era, pues, a mente, era una manaza, como dice aquí el pasaje. ¿Qué pasó de los que nos dieron la mente? No todos eran, los que nos dieron la mente, no todos tenían el elevado desarrollo, solamente 3. Y 4 eran de una calidad menor, estaban más llenos de pasión. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando recibimos, vamos a decirlo así, ese fuego, o esas partes, porque Kama entra en la tercera raza raíz, la parte pasional entra hasta la tercera raza. Y la mente, pues trastorna de alguna manera, porque no fue todo igual, o sea, no era el mismo nivel de las jerarquías que nos daban lo mismo a todos, sino que a algunos les dieron más desarrollado y otros menos desarrollado. Y el karma de las mónadas era diferente. Perdón, Isaac, pero es lógico que hubiera estos 4 menos, porque tenían que proveer de un determinado material, que no tenía por qué ser súper sutil. Sí, estoy de acuerdo. Tiene que tener los contenidos más groseros, más densos, porque evidentemente para nuestro tipo de evolución, porque estamos implicados en ello. Sí. ¿Entiendes? Esto, lo que estamos viendo, que ellos estuvieron preparando un terreno para un tipo de evolución de un tipo de mónada que necesitaba este tipo de pasión o de ambición, etcétera, porque ese es el proceso que en algún momento, en otro mundo y en otros mundos anteriores, pues quedó inconcluso. Sí. Y aquí viene a continuarse ese proceso. El proceso humano, en este sentido, con todos los contenidos, todo lo positivo, todo lo negativo. ¿Para qué? Para superarlo, justamente. Porque vamos a ver, yo lo voy a decir de una manera un poco coloquial, y a mí a veces me da la sensación de que somos un experimento. Sí, parecía. Que somos un experimento de las grandes jerarquías que dijeron de pronto, bueno, vamos a darle la oportunidad a estas chispas divinas a que hagan su propia evolución para que lleguen a ser lo que somos nosotros, pero obviamente le tenemos que proveer de determinados materiales para que hagan su propio proceso. Sí. ¿Y para qué? ¿Para qué? De cara al futuro. ¿Para qué? Para que podamos ser seres creadores. Sí. Entonces, nosotros, al tener conocimiento de este mundo tan denso y haber tomado conciencia y haber experimentado desde las cosas más nobles hasta las cosas más burdas y más grotescas y más groseras, sabremos cómo queremos crear un mundo futuro. Entonces, estoy hablando no desde el punto de vista personal, por supuesto, porque aquí somos todos pequeñitos, pero nuestro ser interno, nuestra mónada y todo ese contenido, según han dicho varios autores teosóficos, que nuestro destino final es ser una estrella, ser un sol, un dador de vida y un creador.
Entonces tendremos que pasar por todas estas experiencias. Nada más. Muy bien, Carmen. Isaac. Sí, Nuria. Mira, no sé en qué parte, ya llegaremos, que cuando a ese proyecto humano que es la cuarta raza, le empiezan a decir, necesita tal cosa, y dice el agotador de las aguas, dice, lo tengo, se lo doy. Y fueron, o sea que en realidad no es que fueran ni buenos ni malos, son con conciencia, con autoconciencia o sin autoconciencia, pero todos son necesarios. Tercera estanza, ya lo habíamos visto así. Sí, por eso. Entonces, o sea, en realidad lo necesita y a mí me cuesta mucho creer que es un experimento, porque en el universo nosotros experimentamos y así nos va, pero el universo yo creo que tiene... Bueno, pero acuérdate, Nuria, que ya se experimentó originalmente con razas previas y fueron destruidas. Sí. Porque no funcionaron. O sea que no es que todo sea perfecto, porque recuerda que la Tierra quería tener vida y le dio por generar su vida y después vinieron y arrasaron con ella las jerarquías. O sea, sí hay una especie de experimentación para lograr poco a poco llegar vamos a decir, al vehículo adecuado para el ser humano. ¿Sí? En ese sentido... Ahora. Sí. Los vehículos sí han sufrido variaciones para irlos adaptando. Eso es. En ese sentido se puede decir que hay experimento, ¿no? Lo que no sirve se desecha y se recicla. Exacto. Pero la mónada no es un experimento. No, me refiero al vehículo. Y claro, y entonces ahí es donde tenemos que tener la vista puesta, ¿no? Sí. Muy bien, miren, ya son las 8:10, hemos llegado al final. Se ha quedado inconclusa la sesión, pero la vamos a proseguir. Ya tienen ustedes las fechas. El próximo lunes 3 nos vamos a ver, los que quieran, por supuesto. Les voy a mandar a todos la estanza que estamos estudiando y la siguiente que me hizo el favor Nuria de mandar, para que los que no tengan la doctrina secreta tengan por lo menos esas estancias y las puedan repasar. Isaac, en el correo las he mandado, las volveré a mandar. Por eso digo, yo ya la recibí. Sí, pero la han recibido todos, creo. No, pero hay gente fuera de España que no la han de tener, entonces a esas se las envío yo. Sí, bueno, es igual, ya. Vale. Sí. Si mandaste a todos, sí, no hay problema. Pero si a alguno le falta, nos escriben y les mandamos lo que falte de la estancia 9 y 10 que estamos viendo. ¿Les parece que terminemos con nuestra invocación? Sí. ¿Vale? Claro. Habla Ángela. Isaac y a todos, muchas gracias por la clase. Excelente. No, al contrario, por estar con nosotros. Yo tengo la doctrina secreta de la quiera, así que puedo seguir las estancias. Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias. Ángela, saludos a Logia España, de Costa Rica. Ok, gracias, sí, con mucho gusto. Ángela Magali, te saluda. Sí, Magali, bueno, gracias. Bye. Cuídense, saludos para los hermanos. Sí, cómo no, el sábado nos reunimos por Zoom. Este es el sábado próximo. Sí, con la federación, ¿no? No, la logia. La logia. Por la federación, sí, yo estoy con la federación entre Brasil. Están dando casi todos los sábados cosas diferentes. Vale. Con Ricardo y con otras más. Ahora va a ser a José Tarragó. Muy bien. Sí, les voy a pedir a todos que cierren sus micrófonos, por favor, para hacer la invocación. Bueno, gracias. A ti. Y repitamos todas después de que mencione cada frase. Cierren sus ojos un momento y mantengan su atención en su respiración unos segundos. Repitamos las frases después de que las mencione tomando en cuenta el significado profundo de cada frase.
Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Así sea y gracias a todos. Gracias.